Saludos, apreciados oyentes. Que Dios les bendiga grandemente. Continuamos con la serie de reflexiones basadas en el Evangelio de Juan, específicamente entre los capítulos 14 al 17. En esta ocasión voy a hablarles un poco acerca de el rechazo del mundo al discípulo de Jesús. En Juan 15, 18 al 20, Jesús les dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Ante la inminente separación, Jesús está preparando a sus discípulos para la nueva etapa de sus vidas. Ahora ellos deben seguir adelante sin la presencia física de su Maestro. El rechazo del mundo es una de las situaciones que los discípulos iban a experimentar. Jesús les advierte para que cuando suceda estén preparados. Ya ellos habían sido testigos del rechazo que sufrió Jesús. El Evangelio de Juan nos dice en 1:11: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Allí, cuando Juan dice a lo suyo, puede referirse al trabajo de la misión redentora que Dios le encomendó. Por otro lado, como en 1:3 dice que Jesús es creador de todo junto con el Padre, a lo suyo también podría referirse a que Jesús vino a su pueblo o a su creación. En todo caso, luego dice: y a los suyos no le recibieron. Esta segunda frase, evidentemente, se refiere a su pueblo, la casa de Israel. Este rechazo lo sufrió Jesús por parte del pueblo que en algún momento le siguió. Como lo cuenta Juan en el capítulo 6, versículo 66, cuando dice: a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Además, el liderazgo religioso de Israel también le rechazó. Por ejemplo, dice Juan en 5:18: entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de reposo, sino que, además, decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Efectivamente, en el capítulo 19 de su Evangelio, Juan cuenta cómo estos líderes religiosos terminaron propiciando la crucifixión de Jesús. Como si fuera poco el rechazo, en el capítulo 7, versículo 5, dice Juan que ni aun sus hermanos creían en él. Entonces, con todo este repudio de su misma gente, no es de extrañar que muchos no judíos también rechazaran a Jesús. Por ejemplo, son los romanos quienes materializaron o llevaron a cabo la crucifixión de Jesús. Ahora, regresando a 15, 18 al 20, Jesús les dijo a sus discípulos que ellos experimentarían un rechazo similar al que recibió él, pero no sería por ellos mismos, sino que sería por seguir a Jesús, simplemente porque ya no eran del mundo. Jesús los había escogido del mundo y los había santificado para ser diferentes. La buena conducta de los discípulos, en línea con la voluntad de Dios, sería algo que incomodaría al mundo, porque dejaría en evidencia la mala conducta del mundo. Al final de estos versículos de Juan 15, 18 al 20, como una nota de aliento, Jesús comentó a sus discípulos que habrían algunas personas que no les rechazarían. Por el contrario, escucharían sus palabras. De igual manera que con el rechazo, los que rechazarían a los discípulos lo harían por rechazo a Jesús. Quienes escuchen a los discípulos es porque escucharon al Maestro. Entonces, la advertencia de Jesús a sus discípulos es clara: si ustedes son verdaderos siervos míos, el mundo los rechazará, porque a mí me rechazaron primero. Por eso Jesús agregó: el esclavo no es superior a su amo. Esta advertencia parece generar, como consecuencia, un principio. El discípulo de Jesús no necesita buscar el agrado del mundo. Por supuesto, tampoco podríamos argumentar, con base en este pasaje, que el discípulo de Jesús debe buscar la confrontación con el mundo. Probablemente, en este punto,
Vale la pena recordar dos buenas exhortaciones de Pablo que hablan de la relación del cristiano con el mundo. Por un lado, Romanos 12:2, la parte A dice: no imiten a las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y más adelante, en 12:18 dice: hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Ese es el equilibrio que el discípulo debe mantener en su relación con el mundo. Pero ese equilibrio probablemente le traerá rechazo, porque el mundo desea siempre darle forma a nuestra conducta como discípulos y promueve la confrontación en lugar de la paz. Cuando pensamos en nuestros días y en la sociedad evangélica moderna, observamos cómo la iglesia va sumándose cada vez más a la creciente tendencia de las redes sociales. Sobre todo, en tiempos de pandemia, las redes sociales han funcionado como púlpito para muchos pastores. En las redes sociales, las personas más seguidas, vistas y escuchadas son los llamados influencers. Necesitas tener millones de seguidores para ser considerado o considerada un influencer. Quienes lo logran es porque satisfacen a sus seguidores ofreciendo algo que les gusta para ver, escuchar o experimentar. Muchos líderes cristianos, para intentar hacerse notar en las redes sociales, caminan en la cuerda floja haciendo equilibrio entre la aprobación del mundo y la aprobación de Jesús. Tratan de predicar el Evangelio, pero siendo políticamente correctos con el mundo. Parece que, por las palabras de Jesús en este texto, ese equilibrio es imposible. Si nos mantenemos fieles a Jesús, la mayor parte del mundo nos rechazará. Solo quienes también sean fieles a Jesús escucharán nuestras palabras. Este desafío no solo se presenta en las redes sociales. En todos los espacios de la vida, somos desafiados por Jesús a ser sus seguidores y por ello pagar el precio de ser rechazados por nuestra sociedad. En el trabajo, en los estudios, en las relaciones fraternales y en la vida social en general, los valores bíblicos como la humildad, la verdad, el respeto, la responsabilidad, entre muchos otros, son relativos hoy en día, y practicarlos bíblicamente generan conflictos. Además, cuando intentes compartir el Evangelio de salvación en Jesús, seguramente serás rechazado o rechazada en la mayoría de los casos. Sin embargo, no puedes dejar de hacerlo. Jesús advirtió a sus discípulos que serían rechazados por el mundo, pero también les dijo en 20:21, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Es nuestro deber dar continuidad a la misión que Jesús inició. Debemos vivir vidas diferentes, con valores diferentes a la de la sociedad actual, valores bíblicos en línea con la enseñanza de Jesús, y debemos proclamar el mensaje de salvación en Jesús. Probablemente muchos nos rechacen por ello, pero otros que ya Jesús ha elegido serán obedientes a nuestra proclamación. Así que debemos mantenernos fieles a Jesús y sus enseñanzas a pesar de las consecuencias sociales. No busques complacer al mundo y sus malas intenciones para tu vida. Procura llevar una vida diferente, recordando siempre que no perteneces al actual sistema social del mundo, sino que fuiste elegido o elegida para un estilo de vida mejor. El Maestro sufrió por moderar un estilo de vida acorde a la voluntad de Dios. Nosotros que somos sus siervos, no seremos mejores que Él. Te dejo con este desafío en esta ocasión y cierro con una oración. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a mantenernos conscientes de las consecuencias sociales que implica ser discípulos de Jesús. El mundo nos rechazará porque nuestra conducta pondrá en evidencia la conducta de ellos. En el nombre de Jesús te pido que nos libres de la tentación de querernos amordar al mundo para ser influyentes. Permite, Señor, que nosotros entendamos que no hay equilibrio entre satisfacer el mundo y satisfacer a Jesús. Debemos elegir siempre a Jesús.
En el nombre de Jesús, te pido que bendigas a cada uno de los oyentes en este momento, sus hogares, guárdalos, cuídalos y líbralos de todo mal. En el nombre de Jesús, amén. Me despido hasta una nueva ocasión. Que el Señor les bendiga grandemente.